Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y pues bueno, ¿cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien, bien. Ya con un poquito de frío, con lluvias, algo rico. Pero bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya este es el segundo y último capítulo de esta temática que hicimos con respecto al Día del Padre y hoy nos toca pues hablar de una novela corta que se llama Las 3 de la mañana de Gianrico Carofiglio. Espero haberlo pronunciado bien, pero bueno, es una historia que nos cuenta digamos, las vivencias que pasan un padre y su hijo cuando están en un tratamiento porque el hijo tiene algunos problemas neurológicos. Digamos que viven unas experiencias porque tienen que quedarse ambos despiertos durante 2 días y 2 noches. Entonces, bueno, para no hacer más spoiler, vamos a dejar ahí. Bueno, ya vamos a entrarnos en la novela. Pues sí, pues vamos a empezar con los personajes y el primer personaje del cual vamos a hablar pues es la mamá de Antonio, que es nuestro protagonista. Pues bueno, no hablan tanto de la mamá como tal, pero sí es una mamá que es un tanto, ¿cómo decirlo? Como que se preocupa, pero al mismo tiempo es como idiática y al mismo tiempo sobreprotectora. Ujú. Este, realmente fue un personaje que es importante, pero no es relevante en la historia. Sí en la vida de Antonio, obvio, pero no en la historia. Entonces, pues, realmente no sé qué decir de ella, ¿sabes? Bueno, con respecto al personaje, nos dicen que es un personaje que tiene algunas ideas tal vez para la época un poco más liberales, pero también algunas ideas un tanto conservadoras. Y en estas ideas creo que sobre todo nos resalta el padre, nos resalta desde su perspectiva que estas ideas son las más arraigadas a ella. Y ella defiende estas ideas con uñas y dientes. Bueno, se podría decir así. Pero justamente como lo mencionas, si bien no hay muchos detalles, creo que lo poco que podemos entender es que, claro, para el personaje ha sido muy importante, a pesar de que en esta novela no aparece demasiado, porque esta novela se desarrolla durante 2 días y, bueno, aparte de eso, algunos recuerdos pasados, pero principalmente 2 días que completamente el Antonio pasa con su padre. Entonces, si bien hay preguntas por ahí que llevan al tema de la madre, en realidad no aparece mucho ella, pero como digo, creo que lo poco que tenemos de ella pues es conciso, ¿no? Ujú. Conciso y preciso. Sí. Pero bueno, pues ahora pasemos con el papá de Antonio. Un hombre muy tranquilo, muy sereno, sumido en sus números, sumido como que en su mundo, deseando tener lo que ya no tiene. He de decir que me gusta algo porque digamos que no nos hablan mucho de la separación de los papás como tal. Uh-huh. Y a pesar de que Antonio pues como que quiere saber, el papá no le da muchas ideas, o sea, le da lo suficiente para que se haga un criterio de lo que pasó, mas no le dice cómo fue. Y de cierta manera, aquí hay algo muy curioso con respecto a eso, ¿no? Porque, pues como niño escuchas y pues no eres tonto, ¿no? Te das cuenta de algunas cosas, pero si los papás no aclaran ciertas situaciones, te puedes hacer una idea errónea de, ¿no? Bueno, eso sería más con respecto a Antonio, pero con respecto al padre, claro, un personaje que desde el inicio nos muestran como un docente, un catedrático, por lo que entiendo, que enseña matemáticas. Y de hecho es una particularidad con respecto al personaje, porque él decía que le gustaba mucho. Y de hecho se podría decir que todo lo que lo rodeaba se centraba justamente en eso, en las matemáticas. Más allá de la profesión, era el gusto. Pero claro, poco a poco la vida va avanzando, la vida le va poniendo, se podría decir, no sé, no diría obstáculos, sino situaciones, ya sean buenas o malas. Le pone diferentes situaciones y claro,
pues digamos que su perspectiva con respecto a la vida pues va variando, ¿no? Pues es que, digamos que las matemáticas es una de las ciencias que se usa para todo. Todavía no conozco la carrera que no lleves matemáticas. Unos piensan que es psicología, pero no lo es. De hecho, absolutamente todo. O sea, en realidad vivimos en un mundo que se define por las matemáticas. Claro, hay cosas que conocemos y hay otras que no, pero finalmente muchas cosas se pueden reducir a una expresión matemática. Pero hay algo muy chistoso que dice justamente este personaje, que la gente cree que las matemáticas son difíciles. Pero ya una vez que conoces las matemáticas te das cuenta que vivir es más difícil que las matemáticas. Yo siempre he dicho que la vida es como problemas algebraicos o de cálculo, no sé. No me gustan las matemáticas, no es que no sea buena para. Sí me gustan, pero tengo mi forma muy peculiar de ser con ellas, entonces termino detestándolas. No me gustan. Y la vida, pues ahí se va. Ahí se va con las matemáticas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa frase que la vida es más difícil que cualquier problema matemático. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la trigonometría. Me encanta. Me encanta la trigonometría. Creo que es de mis materias favoritas. También la geometría. Sí, la geometría es interesante y tiene lo suyo, y no te voy a decir que no, pero compararlo con la vida, sí, o sea, realmente, pues ahí se van, ¿no? O sea, yo veo que tienen un grado de dificultad muy similar. No, yo creo que la vida tiene más. Y justamente en estas reflexiones hay muchas cosas interesantes que le dice el padre a Antonio, bueno, su padre, ¿no? Digamos que desde un inicio nos plantean un personaje que a simple vista se podría decir, tú lo ves por la calle o al inicio del libro, como que muy cerrado, muy, no necesariamente tal vez en su mundo, pero como una persona muy inexpresiva, que tú lo ves y dices, ah, pues no resalta por nada, me pasó de largo. Y incluso en el libro, pues te plantean esa idea al inicio de un personaje que no sabes, que si bien es cierto, es misterioso, como que no te llama la atención como para descubrir qué hay detrás de ese misterio. Pues es que a mí me pasa lo contrario, ¿sabes? Me gusta descubrir ese tipo de misterios. No, a mí también, pero en el inicio del libro lo sentí así, o sea, lo sentí como que el personaje que si bien, como te digo, es misterioso, no me llama a querer descubrirlo. Ay, a mí sí me llamó un poco porque pueden ser los más interesantes. Y es algo que también cuenta Antonio, ¿no? Que él al verlo tan distraído pensaba que no se fijaba o que notaba ciertos detalles o ciertas cosas, pero no, realmente se fija y se da cuenta. Y sí, justamente ese tipo de personas que son así como que distraídos y que piensas que están en su mundo, no es cierto, están en todo. Yo conozco a alguien y está sentado junto a mí que es así. Pero bueno, con respecto al personaje, luego, después de esta primera impresión, va desarrollando el personaje, nos va mostrando diferentes facetas del personaje y sobre todo experiencias que, claro, al igual que Antonio, yo me sorprendí. O sea, yo dije, no puede ser que la persona sobre la cual estoy leyendo ahora en un inicio no parecía eso, no parecía que actuara de esa manera. Te sorprende, de verdad. Sí, hay cosas que sorprenden y es como que dices, chis, espérame tantito, ¿no? No parecía, pero resultó que sí. Y es justamente, pues, lo que digo, o sea, te llama la atención ese tipo de cosas. Pero bueno, pasando al siguiente personaje, ya el personaje principal es Antonio. Hay que decir que hay muchos más personajes, pero los que estamos mencionando, perdón, son 3 que justamente son los más relevantes, porque en realidad cada personaje aporta algo muy interesante, pero no nos da tiempo de hablar de todo. Sí, no da tiempo. Y además, pues es para no hacer tanto spoiler y ustedes se interesen por la lectura. Pero bueno, Antonio es un chico que, digamos que es alegre, le gusta jugar con sus amigos, tener ciertas actividades. Y cuando le llega el momento de enfrentarse a la realidad de su enfermedad, se siente
y lo entiendo perfectamente, se siente como aislado, ¿no? Se siente como un bicho raro, por así decirlo. Pues es que no es muy normal y no es muy común este tipo de enfermedades, ¿no? Ujú. Sobre todo en los chicos. Entonces, digamos que uno de cada 10, 20, y ni aún así, o sea, son como... No, la verdad es que no tengo la estadística de No, yo qué tampoco tanto. tengo la estadística, pero realmente es uno entre 100, pónganle ustedes. Y aún así se oculta muchísimo ese tipo de enfermedades, o se ocultaba. Entonces, pues realmente quién la tenía, pues quién sabe, ¿no? Y en este caso él se siente pues un tanto extraño porque no puede hacer deportes, porque no puede jugar al fútbol, no puede ni siquiera tomar una gaseosa. Bueno, aquí le llamamos refresco, en otros lados le dicen gaseosa y en otros Ujú, lados le dicen de otra forma. Entonces, pues ahí le buscan. ujú. Pero sí, justamente, y él se siente mal por esto. Pero pues, digamos que a pesar de todo, trata de salir adelante, de afrontar las cosas con madurez, a pesar de su edad. Pero hay algo muy curioso y que lo remarca mucho desde un principio, que es ese rencor y ese alejamiento que tiene con su papá, ¿no? Bueno, es que tenía una idea un tanto equivocada. De hecho, nos describe, perdón, en un capítulo cómo él primero tuvo una idea de por qué, pues, sus padres no estaban juntos. Porque, claro, para estas alturas, no sé si ya leyeron la novela o no, perdón, pero es un pequeño spoiler, pero está al inicio de la novela, que los padres de Antonio estaban separados. Entonces, Antonio, digamos que se formula una idea en base a una experiencia previa, en base a algo que él ya tenía en mente, que había pasado, se podría decir, con alguien cercano a su familia. Entonces, toma esta experiencia como un referente de por qué se habían separado sus padres. Entonces, digamos que tiene una idea un tanto equivocada. Porque justamente ese es uno de los problemas, que no hablar con los niños, creer que los niños son tontos o no están atentos a lo que sucede a su alrededor. Y en este caso, Antonio pues no lo era. De hecho, ningún niño lo es. No, no tomemos a los niños como que no están percibiendo lo que está pasando a su alrededor. Ay, mira, en algún momento fuimos niños, ¿no? Y nos dimos cuenta de muchas cosas que había a nuestro alrededor. Y sabíamos que los adultos nos tomaban como tontos, justamente, y que creían que nosotros no éramos capaces de entender ciertas situaciones. Eh, Creo que nuestros padres fueron en algún momento niños y se dieron cuenta de lo mismo. Pero no sé si crecemos y se nos olvida, ¿no? Pero los niños no son tontos, los niños se dan cuenta de todo. Y hay niños que son muy observadores, que se fijan en muchos detalles y a veces los papás no se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, pues los niños no son tontos. Y justamente, como te decía, Antonio toma este referente, crea en su cabeza toda una historia y más o menos tiene esa idea. Claro, los padres no se esmeran por resolverle esa duda. Entonces, digamos que Antonio crea, a partir de esta idea en su cabeza, crea una especie de resentimiento hacia su padre y luego pues ya lo va dejando atrás, pero digamos que el resentimiento un poco se formó y eso fue tal vez parte de su vida por mucho tiempo. Mira, más que nada, digamos que su idea que tenía con respecto a qué había pasado entre sus papás, la dejó de un lado, pero el resentimiento continuó hasta que llegan a ese viaje y empieza a conocer a su papá y se da cuenta que estaba equivocado, ¿no? Realmente empieza a descubrir a una persona totalmente diferente a la cual él tenía en su cabeza. Y es algo padre, ¿sabes? Porque se da esa oportunidad entre padre e hijo y ambos tienen la oportunidad de conocerse mutuamente, ¿no? Porque por el distanciamiento, pues terminan como sin saber quién es esa persona que está al lado, ¿no? Y esta oportunidad que tienen de conocerse, de convivir, de platicar y de irse a la aventura, ¿no? Sobre todo de irse a la aventura. Y pues justamente es lo que me gusta, ¿no? Cómo se desarrollan los personajes en esta pequeña aventura. Y Antonio, cómo se muestra en un principio un tanto hosco, por así decirlo. Ujú. Y poco a poco se va abriendo, ¿no? Se va abriendo
y le empieza a gustar el tiempo y no quiere que acabe, o sea, es algo fascinante. Claro, además, mira, el hecho de que el padre se abra con el hijo, obviamente motiva al hijo a que también se abra con el padre y le haga cuestionamientos que incluso llegan a ser un poco polémicos, de los cuales no vamos a hablar de todo acá, porque como dijimos es cuestión de tiempo, pero son temas muy interesantes y te da justamente dos perspectivas con respecto al padre y el hijo. Pero ya hablaremos más de eso. Ya dejando a un lado los personajes principales, pues vamos a entrar en los recursos literarios. Y bueno, esta es una narración hecha en primera persona, desde el punto de vista de Antonio, como ya lo dijimos. Si bien es cierto, es un poco limitado y tal vez me hubiese gustado un poco saber más sobre el padre, sobre qué pensaba el padre en diferentes momentos, creo que tiene lo suficiente para que nos identifiquemos en aquella adolescencia en la cual tenemos muchas dudas también con respecto a nuestros padres. Obviamente. Yo creo que en la adolescencia es cuando más entramos a esas dudas, ¿no? Y sobre todo, empezamos a creer que no nos entienden y ponemos como que cierta barrera. Y luego, pues también nuestros papás mucha paciencia no tienen, ¿verdad? Entonces, pues se viene como un choque. Pero digamos que en este caso nos muestran algo completamente diferente, ¿no? Y se convierten en buenos amigos, en los mejores amigos. Sí, y antes de pasar a los temas, me gustaría recalcar este hecho de la enfermedad que traía Antonio, que tenía una epilepsia. Digamos que no, era una epilepsia que no tenía un antecedente como ya sea genética o algo así. El término se me va, la verdad es que se me olvida cuál es el término, pero es algo así de no conclusiva o algo así. Sí, es una especie de epilepsia que de repente se da en algún momento. O sea, no saben en qué momento se puede dar o qué realmente es lo que produzca. De hecho, eso es algo que se deja en claro en el libro. Pero algo interesante es que desde el inicio te dicen que justamente es- tratan de ocultar esta enfermedad. Esta historia está situada cerca de los años 80. Entonces, sí, digamos que aún nos encontramos con una sociedad que no entendía muy bien estos problemas, justamente como lo mencionamos en el caso de Richard Rousseau y su madre también. Nos pasa aquí algo muy parecido, pero esta vez es con el hijo, el protagonista de la historia. Entonces ya vemos otra cara de esto, pero aún así seguimos viendo justamente cómo la sociedad aún aparta bueno, a las personas que sufren estas condiciones, ¿no? Es que se tenían unas ideas erróneas. Una, pues tienen que ver psiquiatras, tienen que hacer algunos estudios sobre el cerebro y neurólogos. Entonces, pero ya la palabra psiquiatra, psiquiatría, ya era como, no está loco, no es un loco. Entonces, pues realmente de ahí viene querer ocultarlo, ¿no? Y pues otra de las cosas, también era que no lo vieran como un bicho raro o como algo diferente, ¿no? Pero, perdón, yo creo que para la enfermedad que tenía Antonio, que es epilepsia, creo que debería de haber un conocimiento un poco más amplio, sobre todo porque imagínate si a media clase de repente tiene una crisis. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo lo pueden ayudar? Entonces, pues realmente se me hace un tanto ilógico que quisieran ocultar la enfermedad. Pero sin embargo, en aquella época se ocultaban no nada más de esas, sino muchas enfermedades, ¿no? Pero también, el detalle es que, pues, el hecho de exponerlos también, pues, podía motivar a que otros los etiquetaran. Entonces, por ese lado, entiendes por qué ocultan la condición, pero por otro lado, sí te diría que podrían haberlo ayudado si tuviera una crisis en la escuela, así, pero no sé, es un poco complicado. O sea, yo pienso que sí,
En cada colegio debería haber pues alguien entrenado al menos en primeros auxilios, pero eso no se da en todos los lugares. Entonces a veces por ignorancia actuamos de una u otra manera que finalmente puede afectar de una peor manera a quien está sufriendo una crisis o un accidente. Sí, y esa es la cuestión, o sea, realmente entiendes por qué lo ocultan, pero al mismo tiempo no lo comprendes, o sea, y si pasa, y si le sucede, y cómo van a reaccionar los otros niños, o sea, es pensar en muchas cosas, Sí, o sea, son entonces, una gran cantidad de factores. Y como te digo, aún existía todavía mucho el prejuicio con respecto a las personas que, de hecho, aún existe todavía. Eso es lo malo, aún existe el prejuicio con respecto a personas que tienen padecimientos de este tipo. Entonces, pues creo que es más un tema de empatía. Volvemos a eso. Volvemos al tema de la empatía. Empatizar con personas que tienen estas condiciones. sí, o sea, realmente yo creo que debemos empatizar con todos, de cierta manera, y tratar de ponernos en el lugar de otros, ¿no? Y no juzgar ni criticar a la ligera, sobre todo no hacer un juicio o una crítica desde un punto de vista ignorante. Antes de hacer un juicio o una crítica con respecto a este tipo de temas, con respecto a este tipo de enfermedades, creo que lo mejor que podemos hacer es informarnos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se debe de tratar? ¿Y cómo se puede ayudar? Creo que eso es como algo primordial. Pero bueno, vámonos adentrándonos ya al tema principal, el cual justamente es la convivencia que hay entre el padre y el hijo. Debo decir que una convivencia muy orgánica en su descripción, una descripción que te sumerge en los escenarios que nos plantea el escritor. Sí, te lo comenté cuando terminé de leer el libro, que me había gustado mucho porque me sentía dentro de cada escena, ¿no? Que me hacían sentirme partícipe de ese momento, de esa vivencia. Y fue algo muy, muy padre ver esta convivencia entre padre e hijo. Digo, en algún momento me hubiera gustado tener ese tipo de convivencia con mi padre, pero pues no se dio y no se va a dar nunca. Pero bueno, fue algo realmente maravilloso, ¿no? Conocer no los secretos, sino la vida de ambos, el Ujú. pensamiento de ambos, porque realmente no eran secretos, estaban ahí, pero no se habían dado la oportunidad de una charla. De conversar sobre esas situaciones. Y es que, Ujú. claro, muchas veces, como lo dijimos en un inicio, creemos que los niños pues tienen una percepción de que el mundo es fantasía y color y para ellos todo es bonito y sí, pero no, los niños también se dan cuenta justamente de las cosas que están ocurriendo a su alrededor, sean buenas o malas. Entonces, claro, Antonio se daba cuenta de estas cosas. Sí, tenía una imaginación como cualquier niño y como lo dijimos también hace un momento, se planteaba algunas situaciones que tal vez no eran las correctas, pero finalmente, si no le explicas al niño, si no hablas con él, si no tratas de guiarlo, a ordenar esas ideas, o sea, tampoco vas a lograr algo, o mejor dicho, no vas a lograr que el niño, pues, entienda del todo, ¿no? Obviamente, obviamente, pero pues yo creo que sí hay que explicarles las cosas, Sí, ¿sabes? O sea, obviamente. obvio. Habrá cosas que a lo mejor no te lo entiendan del todo como tal, pero habrá otras tantas que sí. Entonces, creo yo que se debe de tener una comunicación con los niños, ¿no? Y sobre todo no tratarlos como tontos, o sea, no son tontos. Pero en este caso la convivencia es muy, muy muy padre. Y otra de las cosas, llegan a tomar temas y abordarlos de cierta manera que me gusta cómo son narrados, en primer lugar, y otra cómo es que los introducen, ¿no? De una forma, como tú dices, muy orgánica. Y pues para la época, por ejemplo, en los 80s, pues todavía el sexo era un tanto tabú. De hecho, en los 90s todavía era tabú. Ya en los 2000 como que se destapó un poquito más, pero tener una charla del tipo que tuvieron él y Antonio y su papá con respecto al sexo es completamente diferente de lo que te esperas, ¿no? De la charla que regularmente
te dan tus papás. Digo, a mí mi papá no me la dio mi mamá y fue bastante interesante. Pero digamos que en mi adolescencia, pues no, nunca tuvimos una charla de ese tipo, ¿no? Ya ahora que ya estoy más grande, pues sí llegamos a tocar ciertos temas y es diferente, ¿no? Pero en la adolescencia, pues no, nada que ver. Pero también hay algo interesante y es cómo llegan al tema del sexo. O sea, no solamente es, de repente voy a hablar con mi papá de sexo. No, o sea, se da toda una situación, una escena muy particular. No quiero hacer spoiler, pero realmente es una de las escenas que se podría decir se me hizo con mucha gracia. Desde la perspectiva de Antonio, creo que no se me hubiera hecho muy graciosa, pero desde mi perspectiva como lector sí se me hizo muy entretenida y graciosa. Es que mira, hay cosas que compartes con tus padres, pero hay cosas que no. Y ese momento, o sea, tenlo por seguro si yo voy en la calle caminando con mi mamá y me dice que hagamos lo que viene en esa escena, yo le hubiera dicho, ¿estás viendo la cabeza? Bueno, es que no, digamos que no es, o sea, obviamente no es una relación incestuosa lo que pasa en esa escena, ¿no? No se vayan por ese lado, no. Esperamos que lean no el libro. Esperamos que no lo malentiendan, pero no es eso, sino que digamos que se presenta algo, se presenta algo relacionado al sexo y hay muchas cuestiones que el mismo Antonio se plantea, que incluso ve a su papá con una naturalidad y se cuestiona esto. Y hay otro personaje que no voy a decir nada más, simplemente fue graciosa. Entretenida, graciosa, desde mi punto de vista. Sí, la verdad es que es una escena muy genial, muy chistosa, muy buena. La verdad es que tienen que leer el libro para saber de qué hablamos. Y otra de las cosas que ya van 2 veces que me dicen, ¿cuál va a ser el siguiente libro? Quédense al final del video para que sepan cuál va a ser el siguiente libro. Por favor, lo lean y no les hagamos spoiler. Escogemos libros pequeños, realmente no muy amplios ni muy grandes, para justamente les dé tiempo de leerlos con nosotros y pues puedan disfrutar junto con nosotros este tipo de temas y sobre todo cuando estamos hablando de estas cosas que no queremos hacer spoiler. Ustedes saben perfectamente de qué estamos hablando y se van a reír muchísimo. Sí, pero bueno, pasando a otro tema también interesante que se aborda dentro del libro es justamente esta idea de la muerte. O sea, no digamos necesariamente muerte por un accidente o la pérdida de un familiar, sino muerte desde la perspectiva de uno mismo. Y debo decir que la forma como lo plantea Antonio y la respuesta que le da el padre es una de las cosas más interesantes que he leído. Porque si bien no estoy del todo de acuerdo con las opiniones que tienen ambos personajes, debo decir que es una manera muy particular, perdón, de ver esta idea de la muerte. Digamos que no te lo esperas. Como te lo comenté, muchos pensamos en eso, ¿no? En la muerte, en este tema como tal. Y cuestionamos ciertas cosas, ¿no? A veces por miedo o por vergüenza no lo exteriorizamos como tal, porque no sabemos qué van a pensar con respecto a nosotros con ese tipo de pensamientos. Uh-huh. Pero pues a final de cuentas todos lo pensamos, ¿no? En algún momento todos volteamos hacia ese lado. Entonces, como nos lo narran, pues digamos que narran una generalidad, de cierta manera, de que todos tenemos ese mismo pensamiento, de una u otra manera. Sí, porque finalmente, como lo dije en el capítulo pasado, o sea, tenemos que hacernos a la idea de que algún día no vamos a estar acá, ya sea por una o cualquier otra razón. Y como también lo mencionamos en algunos capítulos, no recuerdo cuál exactamente, a veces también hay diferentes situaciones que te llegan a pensar en esto. Entonces, no necesariamente tiene que pasar algún hecho traumático o no necesariamente tiene que pasar algo
catastrófico en tu vida como para llegar a estos pensamientos, ¿no? Entonces, vuelvo a retomar esto, la forma como lo plantean y cómo hay una respuesta es una de las cosas más interesantes que he leído. Como dije también hace un momento, no estoy de todo de acuerdo con las ideas, pero habrá alguien a quien esta parte le parezca tal vez la forma correcta de cómo expresar su idea. Y eso también es una de las cosas más interesantes que hay. Sí, justamente lo que te dije. Y por último, también las aventuras que viven estos dos personajes, ¿no? Debo decir que fueron muy... No, mira, no sé cómo decirlo, pero se me hizo como una aventura tipo Julio Verne, pero más íntima, mucho más íntima, y en un mundo más moderno. Sí, y además, ¿no? Sabemos que Marsella es una de las ciudades, pues, un tanto peligrosas de Francia. Entonces, sí, estar ahí es como adrenalina pura. Y además, dentro de toda esta aventura, la reflexión constante. Porque si bien es cierto, solamente tenemos la perspectiva de Antonio, va reflexionando cada hecho que sucede en su aventura y va reflexionando sobre cada palabra que va hablando con su padre. Y eso es algo que me gustó mucho. La verdad es que sí. Es un libro que realmente me gusta mucho. Me gusta todo. O sea, las narraciones, las pláticas, las conversaciones. Las descripciones. Las descripciones, sí, las descripciones son geniales. O sea, te sientes en el lugar. Y sin necesidad que te describan tanto, ¿no? O sea, descripciones innecesarias no hay. Creo que son las justas, las necesarias para crear un ambiente adecuado. Entonces eso me gustó también mucho. Es un libro que te invita a reflexionar demasiado, a pensar, a sacar conjeturas también, de cierta manera, pero sobre todo te lleva a la reflexión, ¿no? Y es algo padre. La verdad es que sí me gustó mucho, mucho el libro. Se lo recomiendo ampliamente porque sí es un libro que te hace pensar en muchas situaciones y sobre todo, ¿no? Que te pones a pensar, ¿qué haría yo en el lugar de Antonio? O en el lugar del papá. ¿Cómo me sentiría? En primer lugar, ¿cómo plantearías la pregunta si te pones desde la perspectiva de Antonio? Y en segundo lugar, ¿cómo darías la respuesta si te pones desde la perspectiva del padre? O sea, es interesante ver, bueno, al menos de forma personal, ver cómo uno se plantearía esas situaciones, ¿no? Algo que debo decir no me gustó mucho con respecto al libro es solamente un poco, ¿no? No mucho. Que al inicio como que demora un poquito en desarrollar el tema. Pues sí, como lo dices, realmente se tardan un poco, pero creo que no tanto como en otros libros. Sí es como un tanto tedioso a lo mejor, pero pues a final de cuentas, digamos que es como una forma de empezar el desarrollo de la historia. No se me hace tan tedioso. Sí se me hizo que estaba un poco largo, pero no tan tedioso. No se siente tedioso, sí se siente largo. Largo tal vez, pero tedioso no es. Entretenido. Entretenido, porque justamente cuenta mucho su experiencia personal con respecto a esta condición. Y creo que también serviría para personas que están pasando por esta situación. Puede ser que sí. Es que, híjole, con respecto a enfermedades, pues nunca sabes realmente cómo vas a reaccionar y cómo van a reaccionar los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues es un poco complicado. Uh-huh. Pero bueno, finalmente, es una historia que gusta mucho, que sirve mucho para reflexionar, que por último, pues creo yo que sí la recomendaría mucho. Y sobre todo que no está tan larga, está corta. Sí, es una novela bastante corta y muy buena, la verdad. Muy, muy buena y muy recomendable. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión y vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Y para eso, Luis nos va a decir. ¿Nos cuentas? Bueno, la próxima semana vamos a leer, ya saliendo de la temática del Día del Padre, ya acabamos, vamos a leer la novela llamada El hombre en el laberinto,
de Robert Silverberg. Espero haberlo pronunciado bien, Silverberg. Y bueno, para que se interesen un poco por la lectura, voy a leer un pequeño fragmento. Todavía andaba con cautela. 3 o 4 veces había comprobado que su conocimiento del laberinto era adecuado y aplicable, pero no completo. Una vez había estado al borde de la destrucción y se había salvado gracias a un increíble golpe de suerte, justo en el momento en que un inesperado rayo de fuerza brotaba delante de él, creando una corriente de energía pura e hirviente que atravesó su camino. Müller había anotado en un plano la situación de ese rayo y de 50 más, pero mientras se movía a través de la ciudad laberinto, sabía que no podía estar seguro de que no encontraría un rayo nuevo y desconocido. Interesante. Sí, es una novela de ciencia ficción. A ver qué tal nos va. Ya un poco para dejarnos de toda temática. Esa que tuvimos. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro. Y recuerden que si no pueden, si no lo tienen en físico o cualquier otra cosa, pues pueden escribirnos a las diferentes redes de Biblioteca Social para por ahí darles una ayuda, ¿no? En Facebook, Twitter e Instagram. Así es, y bueno, si les ha gustado este video, regálenos un like, suscríbanse al canal, por favor, recomiéndenos, ayúdennos a compartir nuestro contenido, tanto de aquí del canal de YouTube, como de pues, las diferentes redes sociales, ¿no? Para pues llegar a más gente y tener más seguidores y poder crecer. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras cuentas individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.